Hola chicos, espero que se encuentren bien junto a su familia. Hoy vamos a comenzar la clase número 7, denominada Sistema de Trabajo Colonial. El objetivo de esta clase es que ustedes van a conocer y analizar la estructura que tiene la hacienda y su importancia para el desarrollo del periodo colonial, considerando su proyección hasta el siglo XX. Sistema de trabajo colonial. Las bases de la economía extractiva en América colonial se sustentaban en quienes se encargaban de trabajar y explotar los recursos. Por eso, la adquisición de mano de obra tuvo un rol determinante en la economía y en la sociedad. Por medio de la obtención de mercedes de tierra, los españoles implementaron una serie de trabajos tales como la encomienda, la mita y la esclavitud. La encomienda. La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, encomendero, en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, los evangelizaba y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. Durante los primeros años de la encomienda, no existía ningún tipo de regulación ni jurisdicción que garantizase los derechos de los aborígenes, por lo cual estos eran explotados. Con las leyes de Burgos de 1512 se establecieron una serie de pautas con respecto al uso de la encomienda y se hizo especial hincapié en el buen trato a los aborígenes. Sin embargo, los abusos continuaron perpetuándose. La mita. La mita se refiere a un sistema de trabajo obligatorio existente durante la época colonial. Dichos sistemas de trabajo surge en América, específicamente en las regiones andinas, durante el periodo incaico y durante la conquista española de América. Los trabajos realizados eran públicos, ya que de esta manera se pagaba tributo al Estado. Quienes tenían la obligación de trabajar eran todos aquellos hombres casados que contaban entre 18 y 50 años de edad, con aptitudes para trabajar en minas, en haciendas, construcciones de templos, puentes, caminos y formando parte del ejército. Estas actividades laborales se efectuaban por turnos rotativos y el Estado se encargaba de proveer a los trabajadores de sus necesidades básicas. Este sistema de trabajo obligatorio continuó durante el periodo de la soberanía española, contribuyendo al desarrollo interno de una economía de mercado con servicios y productos para la corona española. Cada grupo indígena ofrecía a la corona una cantidad específica de trabajadores durante varios meses del año. Estos trabajadores eran llevados de sus lugares de origen hacia las zonas en donde requerían de sus servicios. La mita decretaba cuotas laborales, las cuales debían ser cumplidas por parte de la población indígena. Según la asignación que hiciese el corregidor, que era el funcionario real encargado de ejecutar todo tipo de obras públicas, tanto para el servicio del encomendero, que era quien hacía cumplir las órdenes del rey, como el propietario de tierras o hacendado. A cambio de la fuerza de trabajo, el encomendero tenía la obligación de catequizar en la religión católica a las personas que le habían sido encomendadas. La esclavitud. La esclavitud africana en América fue un régimen forzoso de trabajo que pretendía compensar la baja demográfica indígena, que se estima que el 90% de las muertes indígenas se debieron a las enfermedades nuevas que trajeron los europeos, y servir a la minería. Si bien era una práctica que prevenía en decadencia en Europa, la necesidad americana, sumada a la mano de obra disponible en África, hicieron la ecuación perfecta. Desde el siglo XVI, conquistadores portugueses y holandeses capturaban personas nacidas en África
que vendían luego como esclavos en las colonias inglesas, españolas y portuguesas en América. Los barcos europeos llegaban a las costas africanas cargados de productos apreciados por los jefes aborígenes que los intercambiaban por esclavos. El cargamento de esclavos era conducido a América y allí los africanos eran vendidos para el trabajo en minas y plantaciones. A esto se llamó trata negrera. La palabra trata hace referencia al tráfico o comercio de personas. Durante el siglo XVII, la captura y el traslado de esclavos desde África superó la cifra de millones de personas y se estima que durante el siglo XVIII y XIX, entre los años 1701 y 1810, alrededor de 6 millones de africanos fueron capturados por la fuerza y vendidos como esclavos. La hacienda. Cuando los lavaderos de oro se agotaron en Chile, la economía se orientó hacia la agricultura y la ganadería con la finalidad de producir excedente para el comercio. Es así como desde el siglo XVII la unidad productiva fundamental fue la hacienda, que consistió en una propiedad o finca de gran extensión de uso, primordialmente agrícola y ganadero. Durante varios siglos, la hacienda se mantuvo en una situación de semi-aislamiento y autosuficiencia. Es decir, en cada una de ellas se fabricaba todo lo que se precisaba: herramientas, vestimentas, sillas de montar y utensilios domésticos. Al mismo tiempo, esta situación permitió a sus propietarios ejercer un férreo control social sobre la población que la habitaba, convirtiéndose en la práctica en administradores, legisladores y hasta en jueces. De esta forma, al interior de la hacienda se perpetuaron vínculos sociales de servidumbre que transformaron a los dueños en amos y señores, capaces de decidir el destino de los campesinos que residían en sus propiedades. Grupos sociales en la hacienda. En las haciendas convivieron diferentes grupos sociales, por lo que tanto en ellas se reflejaron las marcadas desigualdades que caracterizaron a la sociedad colonial. De esta manera, el orden social jerárquico quedaba compuesto entre hacendados, inquilinos y peones, quienes ocupaban una posición específica al interior de las grandes propiedades rurales. Hacendados. Este término es utilizado para definir a la persona que es propietaria de muchas tierras y propiedades y que se dedica a la crianza de ganado. Los hacendados generalmente habitan en sus haciendas y desde allí se encargan de administrar todas las actividades agrícolas que en ellas se realicen. Los hacendados eran los responsables de abastecer el comercio de la región con todas sus cosechas: tomate, plátano, papa, entre otras, además de abastecer de otros productos como la leche, carne, huevo, etc. De esta manera, las pequeñas poblaciones que para la época ya estaban fundadas podían comprar los productos que necesitaran. Los hacendados tenían mucho poder durante la época colonial. La mayoría eran hijos de españoles y pertenecían a la clase alta de la sociedad. Inquilinos. Los inquilinos correspondían a la mano de obra permanente de las haciendas. En un principio, los hacendados les concedieron un sitio para instalar una casa y una chacra a cambio de un pago simbólico. Con el correr de los años, esta situación se transformó en una relación de arrendamiento y luego en servidumbre. Y por último, los peones, medieros y vagabundos. En las haciendas también trabajaban los medieros, quienes solicitaban tierras para cosecharlas durante un año a cambio de una parte de la producción, y los peones, que trabajaban de manera temporal a cambio de alimentación y jornal. Así también existían los denominados vagabundos, población constituida por un importante número de personas desarraigadas
que deambulaban en busca de un trabajo u oportunidad de robar. Vida cotidiana y relaciones de género en la hacienda. La permanencia de las haciendas en el tiempo imprimió ciertos rasgos en el mundo rural que se mantuvieron casi inalterados hasta mediados del siglo XX y que se evidencian en la voz de los propios sujetos involucrados a través de los testimonios orales recopilados por quienes se han dedicado al estudio del mundo rural chileno. De esta forma, es posible conocer aspectos cotidianos de la vida de las haciendas, en las cuales se generaron profundas diferencias en la asignación de labores cotidianas entre hombres y mujeres. En resumen, la corona española buscó estimular la producción agraria a través de las concesiones de mercedes de tierra, mediante las cuales la población indígena fue sometida a distintas formas de trabajo. Entre ellas se concentraba la mita, un sistema proveniente del sistema social de los incas, y a encomienda un antiguo sistema con orígenes feudales. Al mismo tiempo, debido al comercio atlántico de población africana, existió la esclavitud. En el caso chileno, durante el siglo XVII, se produjo el agotamiento de los yacimientos de oro y plata, por lo que la economía se orientó a la producción de derivados de ganadería y de la agricultura. Ya en el siglo XVIII derivó el cultivo de trigo para abastecer el mercado peruano. La principal unidad productiva fue la hacienda, inquilinos, peones, medieros y vagabundos. Mediante un sistema de trabajo orientado a la servidumbre, se establecieron ritmos de vida y relaciones de géneros patriarcales que tuvieron vigencia hasta el siglo XX.